Bien, buenos días a todos nuestros amados hermanos que nos están en este día siguiendo a través de las redes sociales. Queremos llegar hasta su hogar hoy que es 15 de septiembre y que a nivel nacional tenemos una fiesta por la independencia patria. Hoy se celebra el Día de Independencia en Honduras y también en los países centroamericanos. Fue en el año de 1821 cuando Centroamérica logró independizarse de España, así que hay celebraciones por todos lados y este hecho histórico marcó el inicio de una nueva etapa para que estos países se desarrollaran a sí mismos. Y con la esperada libertad del dominio español se estableció la bella Centroamérica. Mire qué maravilloso. Así que hoy quiero compartir con ustedes acerca de este tema, ¿qué es la verdadera libertad? Porque si hablamos de independencia, estamos hablando de libertad, Y cuando se estableció Centroamérica, que estaba conformada en ese año de 1821 por Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, lo que se pretendía era liberarse del dominio español. Pero ¿qué es la verdadera libertad? A veces nosotros estamos acostumbrados a entender que la libertad tiene que ver con liberarnos de algo, liberarnos de alguien, y en cierto sentido, la palabra libertad tiene que ver eso, liberarnos de aquello que realmente no nos deja desarrollarnos o liberarnos de aquello que nos tiene estancados en nuestra vida. El Señor Jesús habló acerca de la libertad, pero la pregunta esta mañana sería, ¿en qué piensa cuando escucha la palabra libertad? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que usted piensa acerca de esta palabra cuando la oye en la calle, la oye en la televisión o probablemente la lee en los diarios de nuestro país? Usualmente la palabra libertad la asociamos con el deseo de seguir nuestros sueños y ambiciones. Tener libertad financiera, tener libertad para poder realizar nuestros estudios, libertad financiera para poder hacer un viaje a ese lugar que nosotros tanto anhelamos. Sin embargo, cuando Jesús habló de la libertad, Él habló de un aspecto mucho más profundo en relación con este tema. Y es a eso que en este día y en este momento yo me quiero referir. Él deseaba en realidad hablar acerca no de la libertad física, no de la libertad para movernos, ¿verdad? No de la libertad social, sino que Él hablaba acerca de la libertad espiritual, la libertad del alma. Dios desea de liberarnos a nosotros de cualquier atadura interna que nos impida llegar a ser la persona que nuestro Dios desea que seamos. Así que acompáñenme durante estos minutos para que podamos hablar acerca qué es lo que Dios desea en nuestra vida, cómo es que Dios quiere darnos esa verdadera libertad de nuestra vida. Y sabe una de las cosas, esta clase de libertad de la cual Jesús habló no se alcanza por medio de la guerra, sino que es una libertad que se alcanza por medio del conocimiento de la verdad. El pasaje que quiero usar en este momento, en este día, está ahí en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice la palabra del Señor: si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un famoso versículo de la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿por qué Jesús habló acerca de esta libertad? Porque Él vino y le dijo a sus seguidores que en ese momento estaban presentes ahí, a sus discípulos que estaban con Él ahí. ¿Por qué Jesús viene y les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Bueno, todos sabemos que la verdad liberta, ¿verdad? Que la verdad realmente es cuando abrimos nuestros ojos ante una realidad que antes quizás era desconocida, pero también cuando abrimos nuestros ojos espirituales a la realidad espiritual, a la realidad de la palabra de Dios. Así que Jesús dice, ¿ustedes quieren ser libres? Entonces tienen que conocer la verdad para que puedan estar verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo lo entendemos y cómo lo sabemos? ¿Cómo es que la libertad nos puede venir a nuestras vidas a través de esta verdad, del conocimiento de esta verdad?
Primero tenemos que entender las razones por las que Jesús vino. En la Biblia, en Lucas capítulo 9, versículo 10, nos dice que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Escuche bien lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Dice que Jesús, quien vino a este mundo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Él vino a pagar la deuda de nuestros pecados para que pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Pero la segunda razón por la cual Jesús vino es para que tengamos vida y que esa vida sea una vida en abundancia. En San Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, cuando nosotros descubrimos, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, disfrutamos de la vida que Él nos ha prometido. Esa vida en abundancia, o sea, es una vida realmente llena de gozo, llena de alegría, a pesar de las circunstancias que estemos pasando, a pesar de los momentos que estemos viviendo. Esa vida en abundancia es la verdadera vida que Jesús nos ofrece. Es una vida que no se acabará nunca, es una vida que la disfrutaremos acá en esta tierra al gozar de una comunión con Dios, pero también la disfrutaremos en la eternidad al estar en la presencia de Él. Así que, estimado hermano, amigo que me está oyendo, que me está viendo, déjeme decirle algo. La razón por la que Jesús vino es porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y usted y yo estábamos perdidos. Él vino a buscarnos. La segunda razón que le estoy hablando es que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino para darnos vida, y esa vida es una vida eterna. Pero la tercera razón es que Él vino para libertar a los cautivos. Y aquí es donde la verdadera libertad llega a nuestra vida. Jesús viene a libertar a los cautivos. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, note esto. Lucas capítulo 4 nos está aclarando cuál es el propósito para el cual Jesús vino. Y interesante es que dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está sobre Él, y que el Espíritu de Dios que está sobre Él lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús vino a anunciar el Evangelio, Jesús vino a anunciar las buenas nuevas que libertan. Las personas en los días de Jesús estaban oprimidas socialmente, estaban oprimidas espiritualmente, pero Él dice: yo he venido para darles a ustedes libertad. Dice que Dios lo envió, el Padre lo envió para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay en nuestros días que no le encuentran sentido a la vida? Su corazón está herido, su corazón está verdaderamente destruido. Pero dice que Él vino para poder sanar esos corazones quebrantados, esos corazones heridos. Pero no solamente eso, dice: he venido a pregonar libertad a los cautivos. En los días de Jesús, cuando Él caminó por esta tierra, habían muchos que estaban presos por diferentes cosas. Algunos porque habían cometido delitos, de repente asesinatos, robo. Y podríamos decir, bueno, están presos porque valdría la pena que estuvieran presos, pero habían otros que estaban presos injustamente. Habían sido acusados de rebeldía contra el gobierno, o de rebeldía contra el Estado o el estatus que en ese momento había. Muchos de ellos estaban presos porque quizás a alguien le había caído mal y lo había mandado a meter preso, y estaba expuesto a ser llevado a la muerte. Estos estaban cautivos. Habían sido privados de su libertad, estaban en una celda oscura, estaban en oscuridad, como la Biblia lo llama. Ahora, Jesús dice: yo vine a pregonar libertad a los cautivos, yo vine a dar vista a los ciegos. ¿Sabe? Cuando tenemos un impedimento físico, eso no nos da libertad para hacer muchas otras cosas. Si tuviésemos los ojos, por ejemplo, no podemos ver. Si no tenemos nuestras piernas, por ejemplo, no podemos caminar.
Probablemente lo logremos, pero no va a ser igual si tuviéramos nuestras propias piernas. Igual si no tenemos nuestras manos. Ahora, Jesús dice, yo he venido a dar vista a los ciegos y yo he venido a poner en libertad a los oprimidos. Hay muchos que están presos y están cautivos y por lo tanto están oprimidos en su vida. Probablemente usted que me está escuchando, su vida esté en esta situación. Usted está siendo oprimido por algo en su corazón, por un desprecio de alguien, porque realmente hay amargura. Probablemente usted está lleno de ira y de enojo por una injusticia que le hicieron y usted está diciendo, bueno, no me siento bien en mi vida. Ahora, sea que lo admitamos o no, todos hemos vivido en cautividad de una manera u otra. Mire, Jesús desea mostrarnos lo que aún todavía nos está atando y que nos impide disfrutar de la libertad que Él nos ofrece. Jesús vino para darnos esa verdadera libertad. Él lo dijo bien claramente aquí en San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿en qué momento se encontraba Jesús cuando Él dijo estas palabras? Sin duda alguna que Él estaba hablando a judíos que habían creído en Él. Así que usted y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús. Si usted no ha puesto su fe en Jesús, Él quiere que usted mire a Él, para que usted pueda realmente recibir la verdadera libertad. Ahora, si usted ha puesto su fe en Jesús, Él quiere que usted viva en la verdadera libertad. Él vino a libertar a los cautivos y nuestras vidas estaban cautivas del pecado. Él nos ha liberado del pecado, de la condenación eterna, pero ahora Él quiere que también disfrutemos esta libertad en esta tierra. Jesús no vino para salvarnos, sino que Él vino también para que nosotros podamos vivir esa vida cristiana que ahora tenemos. Ahora, miremos algunas causas de la cautividad que podamos nosotros descubrir en nuestra vida. Una de esas causas es los errores. Mira, algunas personas son esclavos de sus falsas creencias. Hay quienes piensan que las buenas acciones pueden ganarles el favor de Dios, pero esto no es así. Esto es un error, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos ganar el favor de Dios. Eso es imposible, porque no está establecido para los hombres que puedan ser salvos a través de sus buenas obras, sino que está establecido de que puedan ser salvos a través de creer en Jesús. Y uno de los errores por los cuales vivimos en cautividad es porque creemos que nosotros podemos verdaderamente agradar a Dios a través de lo bueno que nos comportemos, las buenas obras que hagamos. Todo eso es bueno, todo eso es algo importante en esta vida, hacer buenas obras, realizar buenas acciones con las demás personas, pero delante de Dios eso no tiene ningún valor para la salvación de nuestra alma. Cuando Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es porque estamos perdidos literalmente y necesitamos el perdón de Él. Cuando Él dice que Él vino a libertar a los cautivos, es porque estamos cautivos de nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto necesitamos a alguien que pueda salvarnos de eso. Otra causa, aparte de nuestros errores, es los malos hábitos. Muchos están cautivos de malos hábitos. Dios quiere liberarnos también de eso. Y la actitud que prevalece en nuestros días es, esta es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Es más, incluso hoy que se celebra el Día de la Independencia, mucha gente dice, no, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y aquí vivimos en una cultura en donde decimos y hablamos que vivimos en democracia. Que la palabra democracia para mí es que cada quien haga lo que le dé la gana, ¿no? Y eso sucede también cuando lo relacionamos con la libertad. Pensamos que la libertad es hacer lo que yo quiera hacer y lo que a mí me dé la gana, pero esto muchas veces me va a llevar a malos hábitos en mi vida. Y muchas veces la esclavitud es consecuencia de un estilo de vida pecaminoso en nosotros. Así que mire, estimado hermano,
¿cómo nosotros podemos dejar estos malos hábitos? ¿O qué malos hábitos tenemos que dejar en nuestra vida? Para mencionar algunos malos hábitos, por ejemplo, la mentira y el engaño. Siempre somos presas de la mentira. En algún momento y por muchas razones, siempre pegamos esas pequeñas mentirillas. Y esas pequeñas mentirillas se vuelven en algo constante en nuestra vida. Nos acostumbramos a mentir y nos volvemos cautivos de la mentira, cautivos del engaño. Y se vuelve un estilo de vida en nosotros. Ahora, Dios quiere que seamos libertados también de esa parte, de todas esas mentiras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él quiere liberarnos de la cautividad de la mentira y del engaño. Ahora, muchas veces mentimos porque tememos ser rechazados. Muchas veces engañamos porque nos hemos acostumbrado a hacerlo. Pero Jesús quiere que nos liberemos de eso. El Señor quiere que usted y yo estemos libres de toda mentira, libres de todo engaño, y que caminemos por esta vida verdaderamente gozando la libertad que tenemos o que Él nos ha prometido dar para cada uno de nosotros. Hay otro mal hábito que está en nuestra vida y que necesitamos la libertad allí, y es sobre la inmoralidad sexual. Muchos viven en inmoralidades sexuales. Y algunos se engañan a sí mismos al pensar que expresar su sexualidad en el momento y en el lugar que deseen es muestra de verdadera libertad. Muchos dicen, no, yo tengo que vivir mi libertad, tengo que expresar mi sexualidad. Pero la realidad es que son cautivos de lujuria. La Biblia llama que cuando nosotros nos desbordamos y no caminamos conforme al diseño divino revelado en su santa palabra, entonces llenamos nuestro corazón de lujuria y comenzamos a vivir en lujuria, a practicar la inmoralidad sexual en nuestra vida. Comenzamos a destruir vidas y destruimos también nuestra propia vida. Otros pueden ser cautivos de las borracheras, otro mal hábito. Muchos tienen adicción al alcohol y son esclavos del alcohol, y trae como consecuencia a sus vidas el estar esclavizados a este tipo de cosas, miseria, dificultades, sufrimiento. Su familia sufre, su vida sufre, sus hijos sufren las consecuencias de vivir en esta miseria del alcoholismo. Otros pueden estar hundidos en lo que es las drogas. Probablemente no sean personas que están viviendo en inmoralidad sexual, ¿no? Probablemente no sean personas que viven como delincuentes, pero sí están presos de las drogas, están cautivos en este mundo de las drogas, y es un mal hábito que han adquirido en su vida. Cuando las personas consumen drogas, y estas drogas son ilegales, les ceden el control a este hábito de sus vidas, y ya no están bajo el control de Dios. Otros pueden estar presos del mal hábito de la holgazanería. O sea, ¿quiénes son los holgazanes? Aquellos que evitan el trabajo, son esclavos de la pereza. Así como hay muchos que son esclavos del trabajo, también hay muchos que son esclavos de la pereza. Estos malos hábitos tenemos que dejarlos en nuestra vida. No dejarnos esclavizar por nada de esto, pero otros pueden ser esclavos de las obscenidades. ¿Y qué es esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Aquellos que no pueden tener una conversación sin decir una mala palabra o una palabra exagerada de su boca. Mire, hay que aprender a usar nuestras palabras, y muchos viven esclavos de este hábito. Algunos, como decimos nosotros usando esta palabra de manera folclórica, les gustan las chabacanadas, o sea, son chabacanes de primera y les gusta chabacanear con su boca. Y muchas veces no se dan cuenta que esto los ha vuelto esclavos de este hábito. Y no están tranquilos si no están diciendo cosas perversas con su boca o contando chistes colorados con su boca. Muchas veces sucede esto en nuestras vidas. Entonces nos volvemos esclavos y cautivos de este tipo de prácticas, de estos malos hábitos. Pero hay una tercera cosa que también nos lleva o nos arrastra a lo que es la cautividad. Hay una tercera causa. Ya hablé acerca de lo que es los errores, los malos hábitos, pero quisiera hablarle de una tercera causa, y esa tercera causa son las emociones. Las ataduras emocionales es una de las cosas que se nos hace difíciles de identificar en nuestra vida.
Pero también podemos ser libres de ataduras emocionales cuando descubrimos la emoción que alimenta esto. Yo quiero mencionar algunas. Por ejemplo, muchas personas son presas o cautivas del miedo. A pesar de haber sido dotados con habilidades y talentos, algunos no avanzan en la vida porque están esclavizados por el temor. Han abrazado el temor, han hecho del miedo y del temor como el Dios, el ídolo que tienen en su corazón y no los deja avanzar en la vida. Tienen miedo a superarse, tienen miedo a emprender, tienen miedo a buscar algo que realmente sea quizás desconocido, pero tienen miedo a seguir aprendiendo en su vida. Otros pueden estar atados a la emoción de la falsa culpabilidad. ¿Sabe que muchos han aceptado a Cristo como Salvador? Y todos nuestros pecados, cuando venimos a Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados. Y es más, si caemos en algún pecado, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ese pecado, entonces el Señor viene y nos liberta de ese pecado. Ahora, pero hay muchos que constantemente se están arrepintiendo y están confesando pecados que el Señor ya ha perdonado, pero que ellos cargan con esa culpabilidad en su conciencia. Pero si constantemente nos arrepentimos y confesamos el mismo pecado, si constantemente estamos recordando ese mismo pecado, es porque nos hemos vuelto esclavos de una falsa culpabilidad. Libérese de eso. Cristo le da una libertad, un perdón total para su vida. Y yo quiero que usted lo entienda muy bien esto. Otra de las emociones es la preocupación y la ansiedad. ¿Cuántos viven presos de la ansiedad? Viven encerrados en ese mundo donde su vida no tiene sentido. Hay tristeza profunda en su corazón. Muchos quizás tengan un problema de salud y pasen por un tiempo de ansiedad, pero luego se recuperan. Pero otros viven presos dentro de esta cárcel de la ansiedad y de la preocupación. Y viven diariamente con temor de lo que pueda llegar a suceder en sus vidas. Nos hemos encerrado en esa cárcel de preocupaciones, de incertidumbres. Pero Dios quiere libertarle también a usted de eso. Otros viven presos de la emoción del prejuicio. O sea, viven prejuiciados contra aquellos que tienen quizás una nacionalidad diferente, hablan un idioma diferente, tienen un color de piel diferente. Muchos viven prejuiciados por aquellos que tienen incluso una ideología política diferente, o porque el equipo de fútbol no es el mismo que de ellos y tienen prejuicios hacia esas personas. Muchos viven de esta manera. Tenemos que liberarnos de eso. Tenemos que descubrir que si eso está pasando en nuestro corazón, esa emoción no es correcta y tenemos que liberarnos de esa emoción. La verdadera libertad nos lleva a que amemos a las personas, a que miremos a todos por iguales, aunque no piensen igual que nosotros, aunque no tengan los mismos gustos que nosotros, aunque probablemente no estén en la misma posición social que nosotros, pero Dios quiere que amemos a los demás, que nos liberemos de eso. Otros viven atrapados en esta emoción de que se sienten incapaces de agradar a Dios. Y si sentimos que a pesar de nuestros esfuerzos no podemos agradar al Señor, hemos olvidado que su deseo es tener una relación personal con nosotros y que Él quiere tener una relación personal conmigo sin obtener nada a cambio, porque yo no hay nada que le pueda dar al Señor. Así que si usted vive en esta inseguridad, en esta emoción de que es incapaz de agradar a Dios, y por lo tanto usted se siente inservible y no le está ayudando a su vida espiritual, recuerde esto: Dios le amó a usted siendo un pecador. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, Cristo murió por usted cuando usted aún no conocía a Dios, cuando usted aún era un enemigo de Dios. Él murió, Él nos ha dado la salvación, ahora nosotros tenemos una relación personal con Dios que yo no busqué. Muchas veces nos vamos a sentir vulnerables, pero déjeme decirle, el Señor ha prometido cuidarnos, no solamente cuidarnos en esta vida, sino cuidarnos también para la eternidad. Así que tenemos la promesa de Dios. Basta de inseguridades.
esa emoción de inseguridad nada más lo va a llevar a estar cautivo en oscuridad a usted. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la cautividad? Mire, sabemos que cualquier clase de cautividad puede traer graves consecuencias, como por ejemplo, destruye nuestro testimonio personal. Otros pueden darse cuenta cuando nuestro comportamiento no apoya la fe que decimos que tenemos. Entonces, si usted realmente se encuentra cautivo y no está gozando de la verdadera libertad en Cristo y ha puesto su fe en Cristo, pero hay muchas de estas cosas que mencioné anteriormente que lo tienen cautivo, el Señor quiere que usted se libere de eso. La segunda cosa, aparte de que destruye nuestro testimonio personal, otra consecuencia de la cautividad es que impide nuestro crecimiento espiritual. Si permitimos las ataduras de esclavitud en nuestra vida, vamos a entorpecer la obra que el Señor desea hacer en nosotros y por medio de nosotros. El Señor dijo que Él nos ha llamado a verdadera libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Más adelante, aquí mismo en este pasaje de San Juan capítulo 8, yo estaba leyendo el versículo 31 y 32, pero más adelante el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En San Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús quiere libertar su vida. Él está llamando a la verdadera libertad. ¿Y cuál es esa verdad que nos hace libres? ¿Cuál es esa verdad de la cual Jesús habló? Él dijo que Él es la verdad. Él no representa la verdad. Él tampoco no es una de las verdades. Él es la única verdad eterna. La única verdad que tiene la posibilidad de darnos libertad. La única verdad que nos hace libres. ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo, la verdad os hará libres? Mire, Él se refería a que en cuanto a la verdad de nuestra salvación, debemos reconocer que la libertad está basada en una relación personal con Cristo. La verdadera libertad viene cuando usted tiene una relación personal con Cristo. Además, la verdadera libertad también se da porque el Espíritu Santo es derramado en nosotros y vive en nosotros y nos guía hacia toda la verdad, porque Él viene para fortalecernos y Él viene también para hacernos libres. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, lo dijo el apóstol Pablo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces nos hace, la libertad de la cual Jesús nos habló, es esa verdad que se refiere a nuestra salvación, pero también la verdad que nos hace libre es la verdad acerca de nuestra posición. Hemos sido salvos, pero ahora también tenemos una posición delante de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12, nos habla claramente, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos venido a ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y también somos herederos con Cristo. Cuando fuimos perdonados y se nos dio vida eterna, recibimos esta posición, ser llamados hijos de Dios y ser herederos de todas las bendiciones y las promesas que Dios le prometió a Cristo Jesús. Ahora Cristo las comparte también con nosotros, pero para que podamos cumplir con el plan que tiene para nuestra vida, tenemos que identificar qué es lo que nos está atando y qué son aquellas cosas con las cuales nosotros tenemos que lidiar, esas cosas que nos esclavizan en nuestra vida, sean esos malos hábitos que usted tiene que ser libertado de eso. Pero también habla de la verdad que nos hace libre, es la verdad sobre nuestra heredad. Como hijos de Dios tenemos el poder, tenemos las promesas y tenemos una nueva naturaleza, la cual nos ha dado el Señor y la cual necesitamos para vivir agradándole en esta tierra. Y yo quiero ir concluyendo con un pasaje de 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias.
Ahora, en este pasaje de la carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas no porque las merecíamos, sino por el divino poder de Dios. Y esto vino a nosotros mediante el conocimiento de Él. Al conocerle a Él, cuando Él se reveló a nuestro corazón, le conocimos y obedecimos a su llamado, entonces Él nos dio todas estas bendiciones. ¿Y qué es que nos ha dado Él? Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas es para que podamos nosotros estar firmes en esta vida, para que podamos liberarnos y lidiar de todas aquellas cosas que pueden esclavizarnos en este mundo. ¿Cómo se logra eso? Huyendo de la corrupción que hay en el mundo, huyendo de la falsedad y del engaño que el mundo pueda darnos. Entonces, estimado hermano, amigo que me está viendo o escuchando, ¿qué es lo que usted tiene que dejar en su vida? ¿A qué tiene que renunciar usted en su vida para que esa verdadera libertad, la libertad que Jesús le ofrece, sea real en usted? ¿Cree usted que eso que está practicando, eso que está viviendo, es un estorbo para su crecimiento espiritual? Si hay cosas que usted detecta en su corazón que le estorban en el crecimiento espiritual, hágalas a un lado, ore al Señor. Mire, muchos dejan de congregarse, muchos dejan de leer la palabra y lo peor aún, dejan de orar. 3 cosas básicas que tenemos en nuestra vida espiritual para el crecimiento espiritual. Y adoptan otras prácticas como por ejemplo pasar mucho tiempo con sus amistades, lo cual no es malo, pero tiene que haber un equilibrio en nuestras vidas. Deciden pasar mucho tiempo más en la televisión o quizás haciendo deportes. Todas estas cosas son buenas, saludables, necesarias para nuestra vida, pero tenemos que hacer un equilibrio y dejan lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Su comunión con Dios. Así que yo le quiero animar. La verdadera libertad usted se la va a vivir cuando usted viva en comunión con Dios, cuando usted viva más cerca del Señor. Pero probablemente quizás haya algún pecado con el cual usted esté batallando en el día a día, y ese pecado no lo deja crecer en su vida espiritual. Déjeme decirle que Dios está presto a perdonarle, a sanarle. Dios está presto para que su vida realmente goce y viva la verdadera libertad. ¿Está dispuesto usted a pedirle al Señor que le revele, que le sane esa herida emocional que le mantiene esclavizado y que le impide crecer en su vida cristiana, en su vida espiritual? ¿Está dispuesto a hacerlo realmente? Dios quiere sanarle. Y yo le invito para que en este momento podamos orar juntos. Señor, estamos delante de ti. Ayúdanos para gozar y vivir en esa verdadera libertad que tenemos. Padre, tú nos has prometido hacernos libres. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y tu palabra también nos recuerda que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Señor, quiero gozar esa libertad. Queremos vivir bajo esa libertad. Ayuda a cada uno de las personas que están abriendo su corazón a tu palabra a través de esta transmisión, para que también ellos sean libertados de cualquier emoción, de cualquier cosa, Señor, mal hábito que haya en sus vidas, cualquier causa que esté esclavizándolos y manteniéndolos cautivos, para que puedan ver la luz tuya, la luz de tu palabra, la luz del Evangelio y crecer en su vida espiritual. Bendice cada corazón abierto a tu palabra y que tu palabra, Señor, pueda llegar donde hay necesidad. En el nombre de Jesús, amén.